Hola, bienvenidos a este live. Bueno, tenemos un live donde vamos a estar conversando acerca de cómo podemos gestionar las emociones o los desafíos emocionales que presentamos cuando somos emprendedores, cuando tenemos un negocio. Entonces, bueno, iniciamos. Hace poco tuve la oportunidad de conocer a un especialista en psicología clínica y pues llegamos a una conclusión de compartir o abrir un espacio como este para compartir valor, aportarle valor a nuestra comunidad y llegamos a la conclusión de que pues todos nosotros como emprendedores o dueños de negocios estamos atravesando por desafíos emocionales en donde difícilmente podemos gestionarlos por nuestra propia cuenta. Entonces, bueno, hace poco también estuve conversando con este especialista y bueno, nada, creo que es un tema muy interesante que podemos abordar. Entonces, voy a invitarlo en este momento, que él es el experto. Vamos a ver si me acepta, si está listo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola Jeremy, ¿qué tal? ¿Cómo Todo muy estamos? Un bien. gusto en verte. Sí. Excelente, excelente. Bueno, estaba mencionando antes de invitarte, pues que tuvimos la oportunidad de conocernos y pues llegamos a una conclusión de que abrir este espacio para abordar algunos temas importantes que me parece importantes e interesantes. Entonces, bueno, nada, quiero destacar que antes de que conversáramos, vi por allí un, un libro que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman Ujú. y él hace mucho énfasis en el tema de cómo nuestros pensamientos y lo que sentimos moldean de alguna manera nuestra actitud para afrontar el día a día, ¿no? Entonces, me pareció interesante mencionarlo en este momento como para darle introducción al tema que vamos a abordar, que viene siendo cómo gestionar los desafíos emocionales con nuestro negocio, ¿no? Con nuestro emprendimiento. Pero antes, quisiera pues que nos dieras una introducción de ti para que podamos conocer un poco más. Muchas gracias Jeremy. Muchas gracias por esta breve introducción y explicación. Bueno, para el público que se va a ir uniendo, nos va a ir viendo en este live. Yo soy Marcelo Santa Cruz, soy psicólogo clínico de profesión. Tengo 8 años de experiencia en lo que es la psicoterapia clínica cognitivo-conductual, en donde se relacionan lo que son pensamientos, emociones con las conductas que tenemos en el día a día. Me encanta prepararme, me encanta estar estudiando y siempre conocer más acerca de las personas. Cuando uno piensa que ya lo conoce todo, en realidad creo que conoce muy poco. No hay que caer en ese prejuicio de decir, no, yo ya lo conozco todo, esto se repite, esto siempre va a ser así. No, es más bien un limitante mental. Entonces, estoy dedicando mi vida a poder conocer a las personas y seguir lo que Carl Gustav Jung dijo en su momento. Domina todas las teorías, conoce todas las técnicas, aprende todas las estrategias, pero cuando hables con otra persona, sé otra persona más. Totalmente, totalmente. Y respecto a eso, ¿qué piensas, no, Marcelo? ¿Qué relación pueda tener el tema de la actitud con respecto a nuestros desafíos laborales, en el trabajo, en nuestro negocio? Mm, Es un tema muy interesante ese. Cuando uno habla acerca de psicología, suele encapsular o encasillar solo en lo que se refiere a la persona como tal, como si fuéramos un náufrago en una isla. Pero psicología como tal no es solo el estudio de la mente, sino es cómo nosotros percibimos nuestras emociones y también cómo nos llevamos con los demás. Y a esto quiero llegar. Los demás no son solamente los hermanos, o son solamente los familiares de la familia nuclear, padres, hijos, o la familia extensa, que también son primos, abuelos, tíos, etcétera. También está otra familia, y es justamente la familia del trabajo. Y esta familia puede ir cambiando de vez en cuando, ¿no? Yo veo que cuando se trata de trabajo, las perspectivas se disparan por aquí. Los pensamientos van de uno y otro lado. Algunos trabajos son como
que te incentivan o te obligan a ser competitivo. Otros son más colaborativos. Entonces, en todas las situaciones considero yo que una de las cosas más importantes es tener una mentalidad de crecimiento. En sí, en vez de ver las cosas como si fueran pruebas que nos están poniendo para ver si somos dignos o no del trabajo, que sean como oportunidades para poder aprender de la experiencia. Y acá destaca un sesgo mental. A veces vemos algo muy difícil y decimos, esto es imposible de hacer. No es que sea imposible, sino que lo estamos viendo de la manera en que no se debiera hacer, como un ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de decir esto es imposible, esto no se puede, yo no nací para esto, es mejor verlo desde otra perspectiva o bien tomar una actitud proactiva y acudir al equipo de trabajo. Oigan, tengo una duda, un problema, algo que no puedo solucionar, ayúdenme con esto. Aquí entramos en el campo de la resiliencia. Tú, Jeremy, ¿qué conoces sobre la resiliencia? Pero yo creo que he sido parte, o sea, he tenido la oportunidad de experimentar la resiliencia. Creo que juega un papel importante, sobre todo cuando pasamos desafíos, ¿no? Cuando las cosas de pronto no salen como lo esperábamos. Entonces, creo que la resiliencia que lo mencionas es súper importantísimo porque es como lo que nos hace poder evolucionar más allá de lo que estemos presentando. Y ya que lo Exacto. mencionas, se me viene a la mente, estoy seguro que lo has escuchado, en la historia de Víctor Frank, que es un psiquiatra austriaco que fue secuestrado por los nazis. ¿Sí lo has Ujú. escuchado? Sí, Entonces, sí. este lo torturaban y lo torturaban, y él cuenta, ¿no? Que parte de la historia que he escuchado de él es que él logra atravesar o superar todo ese desafío por cómo él intentó ponerse intentó superarlo por la percepción que se autoimpuso en ese momento, en esa circunstancia. Entonces, creo que, pero pues creo que este tema lo manejas mucho más tú, porque tú eres el experto. Y bueno, tomando en cuenta el tema de los desafíos, ¿cómo crees que, o qué herramientas podemos tener para nosotros poder afrontar esos desafíos? Pues en cuanto a los desafíos del trabajo, en cuanto a cómo superar, digamos, estas situaciones de vida, la resiliencia es para muchos la varita mágica, aquel detalle que te dice, oh, esta persona es resiliente, sí va a poder, pero esta persona no es resiliente, no va a poder, ¿no? Partamos desde la definición de resiliencia, ¿no? Que es un concepto bastante novedoso, la verdad. Creo que nuestros padres, desde la generación anterior, ya estaban vivos cuando el concepto de resiliencia se había escrito por primera vez. En realidad, resiliencia viene desde la ingeniería de los materiales, y es la capacidad o la propiedad de los materiales por volver a su posición original, aun cuando lo tuerzas, lo aumentes la temperatura, lo cambies y lo deformes. Entonces, trasladando eso a lo que es el tenor psicológico, es esa capacidad de superar las adversidades sin verte afectado sensiblemente o sin que haya cambiado profundamente tu forma de ser. Resiliente es aquella persona que, aunque ve un robo, no va a robar esa persona, o aunque ve la oportunidad de hacer un mal, no lo va a hacer porque sabe y está consciente de que hacer el mal o robar no son cosas positivas. En el trabajo nadie nació sabiéndolo todo, ¿no? Hasta el más experto de los reclutadores, hasta el gerente más antiguo de la empresa, algún momento empezó desde lo más bajo, ¿no? Desde las bases de la empresa, desde lo que es, digamos, el campo de los novatos. No junior, no senior, no. El primer día en el trabajo nadie sabe nada, pero no significa que sea el peor. Acá la gran diferencia es qué hace la persona para poder superar las adversidades, qué hace cuando tiene un problema, y es lo que valoran las empresas. Ahí tú sabes muy bien eso, ¿no? Cuando las personas encuentran un problema, ¿qué es lo que hacen? Acuden con alguien, lo solucionan, derivan el trabajo a otro departamento, hay muchas circunstancias ahí. Mantener la calma y la perspectiva en situaciones difíciles creo yo que es lo más importante. No desesperarse porque algo es imposible a primera vista, sino porque se está viendo desde un ángulo que no necesariamente es el que te va a ayudar si parece imposible. Ok, entonces, una vez que ya porque entendemos, estoy seguro que todo aquel que vea, vamos a entender el concepto de lo que viene siendo la resiliencia.
Entonces, pero cuando llevamos eso a la práctica, cuando realmente estamos en la situación, saber únicamente el concepto de resiliencia, pues como que no es suficiente, ¿no? Como que necesitamos como que un poquito más de herramienta. Entonces, al momento de mantener la calma, que dirías tú que es como la primera fase, tendrías como, podríamos desglosar como en tres fases o que puedas dar tres herramientas en la que podamos utilizarlas cuando estemos en una situación como esa. Tú me dices que, digamos, unas tres fases o etapas de la resiliencia para poder superar una dificultad durante el trabajo. Me refiero a cómo podemos llevar la resiliencia a la práctica, porque Ah, ya. una cosa es saber el concepto y otra cosa es cuando estamos en la situación o sea, qué podemos hacer para gestionar lo que estamos sintiendo cuando estamos atravesando ese Bueno, ya. desafío, ¿no? Yo creo que el concepto de saber qué es la resiliencia no es suficiente cuando en ese momento estamos pasando por un desafío. Entonces, que Ujú. si lo llevamos a la práctica, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué nos recomiendas para Ah, ya. poder salir adelante? Exacto, exacto. Ya, resiliencia como tal, como estamos diciendo, la capacidad de sobreponerse a las adversidades, se conecta mucho con lo que es, digamos, al autocontrol, la paciencia, el respeto, compostura, todo lo que consideramos valores positivos dentro de un trabajo, ¿no? La capacidad de resolución de problemas, autonomía, etcétera. Pero para poder realmente aplicar y que sea este un concepto que sí sirva en la vida, podemos, digamos, tomar unas tres fases en la resiliencia. Primero, aparece un problema, seamos resilientes. Lo primero que podemos hacer es prevenir o bien mitigar los riesgos posteriores. Una situación compleja, cuando los trabajadores de la empresa empiezan a quejarse por las situaciones del trabajo, ¿no? De repente horarios muy estrictos, problemas al momento de trabajar, digamos, como un equipo laboral, ¿no? Entonces, prevenir y evitar de que esta situación escale a mayores, perdón. Eso está muy conectado también con lo que es la protección, protección de los intereses de ambos lados. No es solamente la empresa contra los trabajadores, sino es ver que ambos tengan un ambiente, una red de comunicación, ¿no? Esto nos da paso a la segunda etapa que puede ser la respuesta a la crisis. No todas las crisis son iguales. Incluso cuando un problema, digamos, clima laboral negativo, aparece en muchas empresas, cada empresa tiene su propia forma de ver ese problema, ¿no? No es el mismo problema exactamente en otras empresas. Primero, la prevención y mitigación de riesgos. Segundo, lo que es la respuesta a la crisis, que es la apertura a la comunicación o al diálogo, en donde las personas pueden aplicar alguna herramienta por ahí. De repente, tengo una herramienta yo que la suelo usar, la hora de tregua. Es un momento en donde todos se reúnen y lo que hacen es elegir a alguien que escribe y empieza a notar el problema que se detecta muy puntual y las soluciones que se sugieren. Un Ok. problema, un trabajador que siempre es impuntual y nadie le dijo nada. Este trabajador es impuntual. Ya. Soluciones, entonces empiezan a sugerir cada quien las soluciones. El tema de la hora de tregua es que no se enfoquen las personas únicamente en ver, digamos, las quejas o ver solamente que quién es culpable de esto, que nadie hace nada, yo me esfuerzo en todo, no se victimice, nada de eso, sino en encontrar estas soluciones y lo que da paso a la tercera etapa de resiliencia, que es la recuperación. Es decir, se ha reestructurado, se ha reequilibrado la situación y ahora estamos recuperando y volviendo a retomar el equilibrio de la entidad. Ok. O sea, que esos mismos pasos, si de pronto yo como emprendedor que no tengo una empresa donde de pronto tengo un equipo de trabajo tan grande, de repente somos dos, tres personas, o Ujú. quizás soy yo solo como emprendedor, como especialista, pues yo pudiera aplicar ese mismo método y hacer como ese consenso conmigo mismo nada más en una hoja de papel, anotar, ¿no? Primeramente, pues mantener la calma de pensar en frío, anotar todos los desafíos o todos los problemas por los que estoy atravesando y pues dedicarme en pensar en qué posibles soluciones pudiera tener para cada desafío, cada problema, ¿cierto? Entonces ya a partir de allí poder tomar decisiones quizás un poco más estratégicas y más inteligentes, ¿verdad que sí? Ok. Exacto, exactamente eso, ¿no? Cuando son grupos pequeños es mucho más fácil coordinar esfuerzos, porque así la hora de tregua es bastante concisa, digamos, ¿no?
perdón, no se trata, como te digo, de quejarse, de decir, no, es que tú siempre haces esto, yo nunca hice esto, a mí nadie me ayuda, ¿no? Sino de ver la situación como algo fuera de lo que nuestra responsabilidad o nuestra perspectiva nos está impulsando a decir. Veo que hay falta de horas de trabajo o que hay vacíos que podríamos aprovechar de otra manera. ¿Cómo podemos solucionar esto? No a quién culpar las cosas, ¿no? Lo primero es, ante todo, identificar o bien prevenir que esto escale a mayores, anotándolo, identificando la situación. Dos, responder, y esto es la hora del diálogo, ¿no? Y tres, ya asumir esta situación de diálogo y empezar a hacer los cambios. Esto es más que todo práctico. Resiliencia podemos definir, hacer cursos y todo ello, muy bien, pero de poco va a servir si no lo ponemos en práctica en el ambiente laboral, ¿no? Ojo, quiero recalcar algo. Cuando una empresa no muestra ningún problema, un grupo de trabajo parece que está todo perfecto, conviene de vez en cuando también hacer la hora de tregua. De ese modo uno empieza ya a ver qué temas faltan pulir y cuáles podrían incluso mejorar. No esperar a que haya un problema para mejorar, sino que de lo que estamos bien, ¿cómo podríamos estar un poco mejor? ¿Sí? No es solamente para atender todo lo malo, sino de lo que estamos estables, mejorar eso y así superarse. Totalmente, totalmente. Y cómo crees que podamos, porque digamos que esto lo podemos aplicar fácilmente para problemas, digamos, eh, problemas generales, pero cuando se trata de un conflicto o un problema entre socios, por así decirlo, Mm, en donde ya son problemas de comunicación, ¿cómo deberíamos gestionarlo? ¿No? Porque de pronto quizás sentarnos con esa persona y escribir en un papel los problemas que tenemos y cuáles podrían ser la solución, quizás llegar a ese punto quizás sea más difícil a que de pronto el conflicto o el desafío que estemos presentando, que puede ser con empleados o con equipo de trabajo, es mucho más sencillo, ¿no? Porque simplemente los reúnes, te sientas y planteas como líder, ¿no? Pero cuando se trata de socios, que quizás hay desafíos o problemas, dificultades que quizás no son cosas que pasan directamente, sino que se han dejado pasar por de pronto evitar mm. conflictos, más que nada con el tema de la comunicación. ¿Cómo deberíamos manejar eso tomando en cuenta pues, que para fortalecer la relación, ¿no? ¿Cómo Ya, podríamos hacer? ya, todo parte desde la comunicación. Precisamente en estos meses estoy leyendo un libro que habla de las redes de comunicación a lo largo de la historia. Es de Yuval Noah Harari, el libro Nexus. Nexus lo entendemos como nexo, o sea, un vínculo entre uno y otro lugar. Es como una ciudad y otra, tenemos el nexo que es la carretera, ¿no? El nexo en las relaciones humanas siempre va a ser el diálogo entre ambos. No es un monólogo donde solamente uno habla y los demás escuchan. Eso puede surtir efecto en algunas situaciones cuando la comunicación es unidireccional, pero cuando es un equipo de trabajo, como el equipo de fútbol, si no hay coordinación, no ganan el juego. Entonces, esta comunicación debe ser lo más honesta posible. Y con honesta me refiero a que no sea descarada. Hay esas situaciones paradójicas en donde se dice, mira colega, con todo respeto, tú no me caes para nada. Eso es un tema personal. Claro, No tiene sentido insertar lo personal en lo laboral. Es muy, muy importante. Quiero recalcar esto, hacer un paréntesis y una estrella por acá. No metan lo personal en el trabajo. Si hubo una pelea afuera, si hubo un rencor, si hubo alguna cosa, alguna situación personal, eso es totalmente aparte del trabajo. Pueden hablarlo en privado, pueden tratar de solucionar, pero todo lo que es trabajo es un ambiente en sí distinto a lo que es la vida personal, ¿ya? La honestidad acá es muy importante. Es saber reconocer los espacios como tal. La hora de tregua justamente para ello, ¿no? Lo otro es también la escucha activa. Uno se siente y escucha y trata de entender lo más posible a través de lo que yo hago es en la terapia, es la atención flotante. Solo me siento, escucho y trato de imaginarme y asimilar todo lo que me van comentando las personas. No me gusta decirles muchos pacientes, sino más que todo clientes, porque es una relación, un intercambio de conocimientos y pareceres, ¿no? Te decía, este tema, lo laboral y lo personal, debe ser lo más franco y honesto posible. ¿Para qué? Para que con las reglas bien establecidas, y el tema, digamos, de no mezclar las cosas, luego el no usar adjetivos
calificar a los colegas, o bien el no callar cuando hay una responsabilidad que debe asumirse, ¿no? Un ejemplo es, yo me tomé todo el café de la oficina. ¿Y quién toma el café? Me callo y no, es mejor decir, miren, yo lo tomé, como nadie tomaba, creí que no les gustaba, entonces yo me lo tomé todo. Mis disculpas si es que alguien quería tomar café, pero lo podemos solucionar más adelante. Entonces, una apertura franca y honesta en la comunicación es mucho mejor valorada que una defensa férrea frente a las acusaciones o frente a los comentarios de los demás. Si es que la situación es ya grave y las personas empiezan ya a mezclar estos ámbitos, conviene buscar un mediador, un árbitro o alguien que sea fuera del grupo o de la entidad de trabajo para que escuche ambas partes y tome una decisión, habiendo escuchado a ambos, ¿no? Este árbitro debe ser lo más neutral posible y obvio ambas partes deben estar de acuerdo en que la decisión de esta persona es lo mejor para ambas. En ese momento, ambos bandos, ¿no? El respeto ante todo, el respeto que es muy, muy importante. Ok, ok. Está muy interesante lo que dices, porque incluso el tema de no confundir lo laboral con lo personal puede ser al revés, ¿no? Que de pronto se crea un conflicto laboral, pues que solamente es laboral y se resolvió laboral, pero pues Ujú, también pasa que se lo llevan a lo personal, entonces llevan también los conflictos laborales o los desafíos laborales también a lo personal, ¿no? Entonces yo creo ujú. que sí es un buen punto y gracias por aclararlo. Yo creo que eh, estoy seguro que pasa mucho, pero aquí viene algo con respecto a lo que dices, ¿no? ¿Qué pasa cuando pues nos sentamos a seguir lo que tú nos comentas, al diálogo, a conversar, a tener una escucha activa para poder entendernos y llegar a una solución? Y pues, según, vamos a decirlo entre comillas, pues llegamos a un acuerdo y ponemos límites y ok, todo bien. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo la expectativa de que pues tú vas a cumplir tu parte y esa ¿Mm? expectativa se rompe? O sea, No, no ya cumple, ¿ya? sucede lo que yo no, sucede lo que ya no está a mi alcance, porque está a mi alcance pues hasta donde yo me siento, diálogo contigo y buscamos un consenso para llegar a una solución. Pero ¿qué pasa Ujú. cuando ya se escapa de mis manos y mi expectativa no es lo que tú estás entregando? ¿Cómo deberíamos gestionar en ese momento, ¿no? Tomando en cuenta de pronto vamos a llevarlo con el tema de los socios, porque siento que cuando se trata de pronto de un equipo de trabajo, de un empleado, yo creo que es algo que es fácil de resolver, ¿no? Pero pues cuando se trata de socios, cuando ya hay una inversión, ya hay dinero de por medio, cuando hay recursos de por medio, no es como que puedes agarrar y despedir a tus socios y buscar otro socio, ¿no? Porque ya Claro. no funciona así. Entonces, cuando llegas a ese punto, ¿cómo deberíamos abordarlo? Tomando en cuenta pues que todavía no hemos buscado ese intermediario, ¿cómo deberíamos abordar esa situación emocionalmente, ¿no? Ya, ya, sí. Es una situación muy interesante esta. Es básicamente qué pasa cuando ya se habló, se intentó solucionar, se dialogó y se están queriendo aplicar las nuevas técnicas que se tenían, ¿no? Que se hablaron previamente. Em, Acá conviene ver lo que son los objetivos del grupo como tal, objetivos colectivos. Yo tengo objetivos y trabajo con un grupo de personas. Ganar dinero, crecer, experiencia, captar clientes, mi red de contactos, etcétera, ¿no? La otra persona puede tener los mismos objetivos, pero también otros más que son personales. La otra puede tener lo mismo personales, pero entre todos, entre esta sociedad, hay algunos objetivos generales. Y esto es lo que debe aclararse desde el inicio, ¿no? Estas metas, estos objetivos deben cumplirse en toda la situación. Por ejemplo, lo que es el clima laboral positivo, lo que es el establecimiento de los objetivos del grupo como tal, ¿no? Captar clientes, asimilar, digamos, los conocimientos de otra empresa, no sé, depende de cada entidad esto, ¿no? Las metas y los objetivos del grupo deben ser claros, deben ser claras y deben ser alcanzables. A veces las metas de redactoras del grupo de trabajo son tan altas o tan inalcanzables en perspectiva que la frustración en el grupo crece. Entonces uno dice, voy a hacer 5 nuevos clientes en el mes. Y por mucho que se esfuerza, no toma en cuenta otros factores, y esos factores a veces están fuera de lo que uno puede dominar, por ejemplo, la temporada.
En temporada de vacaciones no es lo mismo que en temporada alta o temporada baja, ¿no? O bien lo que es invierno, la gente actúa de modo diferente a lo que es verano, depende de cada empresa, ¿no? Entonces, mientras más inalcanzables sean los objetivos, eso va a ir afectando directamente a la frustración de las personas, de los participantes en el equipo laboral. No todas las empresas tienen todo lo que quisieran y es frecuente que deban manejarse únicamente con lo que tienen, ¿no? Es porque ojalá tuviéramos todos los recursos materiales y todo ello para poder gestarnos, ¿no? Pero a veces faltan algunas cosas, están en proyecto de adquirirse o comprarse, entonces tenemos que arreglárnoslas con lo que tenemos, ¿no? Retomo acá lo que es la comunicación. Esto parte desde detalles tan simples como lo que es el saludo o el necesitas algo o todo bien, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Así, ¿no? El líder de equipo, si de vez en cuando pregunta a los demás, no digamos subordinados, sino a los otros colegas, ¿cómo estás? ¿Qué novedades? ¿Necesitan algo? ¿Qué tal va el trabajo? ¿Qué tal las metas? Eso ya demuestre que tiene cierta conexión con las personas. No que los esté acosando, que les esté haciendo persecución, ¿no? No diciendo hasta cuándo, sino cómo están, cómo lo están manejando. Aquí hay que ver un equilibrio entre lo que es permitir cierta libertad de acción al equipo, pero cumpliendo los objetivos. O bien el líder recordando y no presionando, sino insistiendo en que se cumplan los objetivos, pero sin ser avasallador. Y este equilibrio yo lo veo más como un arte, no es algo que esté escrito en los manuales rígidamente como una Biblia. Este juego de poderes, entre comillas, va se va tambaleando entre lo que es un poco más de poder al equipo o al líder o a un mediador, entonces como que va dando vueltas por ahí este poder para ver quiénes toman las decisiones. En el fondo, los objetivos deben ser los mismos y debe recordarse de vez en cuando a los trabajadores, ¿no? El objetivo es la empresa que pueda crecer y todos con ella, no cada quien por su lado. No somos rebaño de gatos, somos un rebaño de personas que está en pos de unos objetivos en común. Total. Yo creo que partiendo, acotando algo lo que dices, yo creo que si haríamos ese trabajo previo desde un inicio, yo creo que el riesgo de llegar a este punto, ¿no? Que es como que la situación más compleja, yo creo que disminuye, ¿no? Porque si desde un inicio intentamos tener una escucha activa, intentamos generar conexión con nuestro equipo de trabajo, con nuestros socios, con nuestros empleados, Uh -huh. abrimos ese campo de comunicación para prevenir posibles desafíos o posibles problemas y ya irlos abordando a esperar pues que todo se nos salga de las manos, ¿no? Yo creo que ese sería como la recomendación también, que podamos como que empezar a hacer cosas antes de llegar a ese punto, ¿no? Sea que sí o sea que no llegues a ese nivel, pero yo creo que disminuye la probabilidad. Entonces, Exacto, probabilidades. en el caso de, ya tocamos el tema, por ejemplo, de cuando es con los socios. Pero, ¿cómo lo podemos manejar cuando se trata de empleados? ¿En qué sentido? En donde todo se desbordó de nuestras manos y el empleado quiere renunciar o el empleado simplemente, o el equipo, porque puede pasar también con socios, puede pasar con socios, Uh que -huh. se desvincula totalmente y abandona su puesto su responsabilidad. ¿Cómo nosotros podríamos gestionar ese momento donde esa persona que es parte de nuestro equipo y de un momento a otro, pues no supimos manejar la situación o no hubo una comunicación, no hubo una conexión y todo de un día para otro dejó de venir, se marchó, no dijo nada? ¿Cómo podríamos manejar esa situación emocionalmente? Ya, allá estamos hablando de lo que es un abandono laboral o hablamos de lo que es una solicitud de desvinculación o un despido, una renuncia. Es un corte, un quiebre como tal, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de que yo diría que en la mayoría de los casos en donde genera un mayor impacto emocional para uno como líder es cuando no hay ni siquiera una renuncia o cuando no hay este, una notificación de abandono, sino que simplemente abandona y ya, Simplemente se y van, deja ¿no? todo tirado. Ya. Exactamente, Ya, entonces, ya, vale. Es el abandono silencioso como tal, ¿no? No de una advertencia, es como que se estuvo acumulando, acumulando y de repente simplemente no vino, como si estuviera evaporado, hubiera desaparecido, ¿no?
Esta parte es bastante incómoda en las empresas porque de repente ve el puesto vacío y acá es donde yo digo, es más que todo aceptar la realidad. O sea, los abandonos laborales son una parte inevitable del mundo laboral. Va a pasar algún momento. No todos los trabajadores son permanentes y aun cuando el equipo ya parezca conformado, siempre está la posibilidad de que alguien tenga que salirse. Ojalá avise o dé los motivos como para hacer un feedback en la entidad, ¿no? Y decirnos, fallamos por esto, o hubo una discordancia de objetivos, o encontró un mejor trabajo, etcétera, ¿no? Pero cuando se va de la nada, lo primero es aceptar eso, que es algo que pasó, y tratar de no tomar como si fuera algo personal. A veces hay personas que sus trabajadores se les van y dicen, fue mi culpa. No, no está nada demostrado todavía, ¿no? Puede incluso que haya habido una discusión y de repente se fue. No necesariamente fue culpa, sino que hay que ver más factores que eso. La comunicación siempre debe ser transparente, dar esos espacios para poder hablar. Los trabajadores deben poder hablar, los empleados sentirse en la confianza de que van a ser escuchados. Las generaciones más jóvenes, la generación Z, ante todo, suele valorar más lo que es el clima laboral positivo que la remuneración económica. No significa que prefieran estar felices en el trabajo y no ganar nada, sino un equilibrio, acá un equilibrio manejable, ¿no? Pero esa posibilidad de poder hablar entre los colegas también nos permite evitar generar rumores, chismes o especulaciones. Y este es uno de los elementos que va menoscabando más al ambiente laboral. Cuando hay chismes o los tal vez, o yo creo que, o seguramente está haciendo eso, y empieza a romperse la confianza. Y esto es algo que hay que atacar de raíz. A veces se hacen sumarios laborales o a veces se hacen, digamos, como la hora de tregua, ¿no? Pero por parte de un árbitro, por parte de un externo, para ver qué está pasando en el ambiente. Y esto no es algo que deba asumir como personal el líder o el jefe, porque esto es algo que pues, el jefe no puede controlar, digamos, en la economía de cada uno de los trabajadores. No puede decirles en qué tiene que gastar, qué tiene que invertir, qué cursos hacer, no puede obligarles a todos ellos. Lo que el líder puede hacer es motivar y dar ciertas sugerencias, pero si algunos abandonan el equipo, no significa que todo es culpa de uno, ¿no? Hay un perrito por ahí. Sí, sí. Sí. El apoyo al equipo también, ¿no? Brindar un apoyo emocional y en lo posible, si es que el trabajador dijera que se está yendo del trabajo, está abandonando, mencionar, ¿no? Un pequeño feedback acerca de cómo fue su rendimiento en el trabajo. Ahí yo doy un consejo, que el feedback sea con la técnica sándwich, o sea, algo positivo, lo negativo y otra vez algo positivo. Ejemplo súper concreto. Lamento mucho que se esté marchando, señor Pérez, de la empresa. Usted siempre fue una persona puntual, responsable, y pese a que no siempre era muy, digamos, muy comedido en los comentarios que hacía con los trabajadores, me gustó mucho que tenía un buen rendimiento a fin de mes, por lo que sí cumplió con los objetivos y esperemos que encuentre el camino que desee más adelante. Es muy importante decir ambas cosas, ¿no? No solamente lo bueno o solamente lo malo, sino los dos lados de la moneda. Pero para evitar resentimientos o malas interpretaciones, esa técnica sándwich, ¿no? Algo bueno, lo malo, lo negativo, la deficiencia y luego lo bueno. Ahora, si el trabajador o el empleado simplemente se va, pues bueno, es una decisión del trabajador como tal, ¿no? Y si muchos se van en circunstancias semejantes, conviene hacer un feedback negativo en el equipo. ¿Qué es negativo? No es recriminar todo, sino que es como estaba yendo el equipo de trabajo, detenerse un momento y analizar qué está pasando, ver, digamos, aquellos aspectos en donde el equipo estaba un poco débil. De repente en los espacios de descanso, en el manejo de horarios, en las metas, si son alcanzables o no, entre otras cosas. El feedback positivo es cuando uno felicita, me tengo que lo haga en público, ¿no? Como para que se celebren los logros como algo de todo el equipo. Pero el feedback negativo es mejor hacerlo en grupos muy pequeños o de ser posible en privado uno a uno. De tal modo que se dice aquello que necesita corregirse o cambiar. No en plan de culpar, sino en plan de una mejora, ¿no? Y ante todo, enfocarse en soluciones, no en los problemas. Mira, no cumples con nada, eso no soluciona nada. Si yo digo no cumples con nada, espero que realmente
realmente me cumpla con algo, sí, lo más probable es que el empleado se ponga a la defensiva. Usted nunca está en el trabajo, usted llega tarde, en una pelea que ya entra nuevamente en lo personal, ¿no? Enfocarse en encontrar alternativas es muy importante. Si un trabajador o un empleado no ve la posibilidad de pedir un permiso por un tema familiar, de repente un padre que está enfermo o un tío que requiere cuidados especiales, puede hablarse con el trabajador diciéndole encuentro un reemplazo por mientras en lo que tú estás de permiso, ¿no? No deben haber víctimas en esta situación, sino lo que tienen que haber es alternativas de acción para que la empresa siga funcionando y el equipo de trabajo esté lo más sano, digámoslo, lo más sano posible. Está muy interesante todo lo que compartes. Yo creo que, y te lo pregunto, ¿no? ¿Crees que todo esto también lo podamos llevar no solamente a lo laboral? O sea, que podamos aplicar todo esto para, para de pronto con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro Ujú. círculo de pronto fuera de lo laboral. También aplicaría todo esto que nos estás compartiendo. Sí, sí. El trabajo es la familia que puedes elegir. Es como los primos que puedes contratar por temporadas, por así decir, ¿no? Entonces, esta familia se puede corregir mutuamente, se puede retroalimentar de vez en cuando para que con eso se conforme un equipo que pueda ser duradero. Ojalá fuera un equipo que esté todo muy bien organizado y dure para siempre, pero eso es utópico. Muchas veces eso no pasa. Simplemente pasa que están reunidos por una temporada, un proyecto, termina eso y a cada quien puede seguir por su lado. Algunos se mantienen, otros no, depende de cada uno, ¿no? Pero lo ideal es que uno aprenda a superar y a superarse y aprovechar constantemente las oportunidades de la vida. Creo que está muy interesante. Esperaba de pronto que pudiéramos abrir un espacio de preguntas, pero pues yo creo que lo podremos dejar para otro momento, para otra oportunidad. Ujú. Bueno, podemos decir entonces que todo lo que nos has compartido va a ser muy importante para gestionar todos los conflictos que tengamos, no solamente en el ámbito laboral. Ya sabemos que tenemos que tratar de solucionar problemas sentándonos, conversando, dialogando, teniendo una escucha activa, eh, poniendo límites, definiendo también el tema de cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra visión, nuestro objetivo, y que de alguna manera esté alineado, ¿no? Porque creo que también es parte de lo que decías, si no hay una alineación entre los objetivos, entre lo que queremos conseguir, pues allí es donde de pronto empieza el tema de que, de que no se pueda solucionar los problemas, sino que todo va de mal en peor, ¿no? Entonces, pues yo creo que igual estoy casi seguro que a veces es difícil manejarlo uno mismo, porque pues todos los días de pronto no nos levantamos con el mejor ánimo y que necesitamos de pronto un acompañamiento, ¿no? De cómo afrontar, no solamente pues cuando se trata de tener una pérdida de un equipo de trabajo, sino de pronto cuando estamos atravesando un desafío, ¿no? El cómo nos sentimos, el cómo pensamos, porque al final, como decíamos al inicio, eso repercute en lo que estemos haciendo, ¿no? En nuestra actitud, en cómo afrontamos y si podemos llevar a cabo el tema de la resiliencia. Entonces, bueno, nos queda más que invitar a las personas que vean este contenido y si necesitan un acompañamiento, pues te pueden seguir en tus redes sociales, en tu Instagram, enviarte un Instagram, un DM y bueno, yo me imagino pues que tú podrías por allí prestarle un apoyo, ¿no? A las personas que de pronto necesiten este acompañamiento. Precisamente eso, muchas gracias por entrar en ese ámbito, ¿no? Pueden contactarnos a tus perfiles, a mis perfiles, pueden ahí escribirnos y ahí solicitar aquello que consideren necesario, ¿no? Una orientación, explicación de en qué consiste todo esto. De repente en este video van a surgir varias dudas, varias preguntas, algún concepto que necesiten que se les explique más y pueden tomar alguna consulta. No hay ningún problema de eso, plenamente abiertos a que se pueda atender y se pueda resolver todas las dudas. Perfecto, perfecto. Entonces, damos por finalizado nuestro live. Fue todo un éxito. Gracias Marcelo por el espacio. Yo sé que estamos Gracias a aportando un ti granito también. de arena y no solamente para la comunidad, sino pues yo también me llevo un pedacito de todo lo que conversamos, que también pues me va a servir un montón. Y bueno,
esperemos poder hacer una colaboración pronta para seguir aportando otro granito de arena. Por Gracias nuevamente por el supuesto, espacio, Marcelo, y bueno, estamos allí en contacto. por supuesto, Jeremy. Un gusto conversar contigo y espero que podamos compartir nuevamente en una nueva oportunidad con más temas que vayan a ir sugiriendo a las personas que vean los videos, vean nuestros perfiles. Siempre hay de qué hablar. La cosa es darse ese tiempo, coordinar esfuerzos y ahí poder tener este espacio de conversación, un conversatorio así. Podemos abrir incluso una temporada de temas así que hablar, por hablar acerca de varias cosas que se están viendo actualmente, ¿no? De repente lo que hablabas del ausentismo laboral, otro lo que es la conformación de un buen equipo, cómo conformar un buen equipo laboral y también cómo motivar, digamos, a las personas a que se mantengan en su puesto laboral. Porque a veces uno recibe una oferta en donde en otro lugar le pagan 2% más y se va inmediatamente, pero no le resultó, entonces vuelve. Luego se va a otro lugar, pide permiso, entonces hay mucha variabilidad en esto, ¿no? Entonces hay muchas ideas, muchas cosas por hablar. Incluso el tema que inicialmente estuvimos conversando antes de hacer el live, que era el tema del proceso de selección, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que podemos ir abordando y que pues son temas importantes porque muy poco escuchamos, ¿no? Al respecto. Entonces, pues yo creo que si hay bastantes temas, yo creo que podemos hacer un estilo de saga, como tú dices, y armarnos al menos una vez a la semana y compartir un rato, unos 30 minutos de live y aportarle, Ujú. ¿no? Un poco más de valor a las personas con todo este contenido. Entonces, encantadísimo de que podamos continuar haciéndolo, claro que sí. Exacto, igualmente. Muchísimas gracias, Jeremy. Pasemos entonces, como decías, a la parte final, a la de despedirnos y presentar la invitación a las personas para que puedan visitarnos en nuestros perfiles, ¿no? Yo estoy en Facebook como Marcelo Santa Cruz y en Instagram, si bien esta es mi cuenta, digámoslo así, personal, Huáscar Marcelo, tengo también otra cuenta de Instagram que es psic.marcelosc, en donde comparto de vez en cuando contenido de mucho valor. Y tú, Jeremy, ¿qué perfiles tienes para que puedan visitar las personas? No, bueno, por el momento, este mismo, Jeremy Marketer, allí igual van a poderlo ver en el live, en el video. Y bueno, si necesitan un empujoncito para toda una estrategia digital, para conseguir pacientes o conseguir clientes, pues ahí también podemos ver cómo apoyarlos. Perfecto. Entonces ahí estamos ya conectando esfuerzos para poder ofrecer a las personas un servicio de alto valor. Así es. Entonces, Marcelo, gracias y que bueno, que sigas teniendo una excelente noche. Chao, chao. Igualmente, un saludo, Jeremy, un saludo a las personas que nos vieron. Chao, chao. Chao.